Toca hablar el día de hoy de la última información de los protagonistas previo a la carrera sprint, tras un viernes que ha sido bastante complicado en Canadá, no solo para los equipos, sino para los pilotos también. Una pista complicada, una pista difícil, como lo es el callejero de Gilles Villeneuve, con mucha evolución. Y vamos a hablar de uno de los principales protagonistas. Vamos a hablar de Hamilton, vamos a hablar también de Franco, qué es lo que dijo tras su muy complicado viernes, en el cual pudo dar tan solo 4 vueltas en todo el día. Y así todo logró superar a su compañero de equipo, quedar muy cerquita de la quali 3. Y también de Verstappen, que se ha quejado y bastante del RB22, que no ha estado para nada cómodo, pero así todo ha quedado a medio segundo de la pole. Bueno, vamos a comenzar por Lewis Hamilton, quien se ilusiona en Montreal. Es lo que dice la nota acá de Soy Motor, que vamos a buscar las declaraciones de Hamilton, y hay algo que está confirmando que lo decíamos en el resumen, y es que Hamilton dijo: no he hecho simulador y me he sentido mejor que nunca. El piloto británico que reconoce... A ver, que hay que recordar que él llegaba al Gran Premio de Canadá sin probar las cosas en el simulador, producto de lo que había sufrido el último fin de semana de Gran Premio en Miami, donde había preparado, o durante prácticamente las carreras de este año, había preparado Hamilton de una manera trabajando mucho en el simulador con el coche, pero después cuando llegaba a pista todo lo que trabajaban no funcionaba. Entonces él ya había avisado previo a Canadá que iba a ir al circuito Gilles Villeneuve sin trabajar en el simulador, y la verdad que está bastante más cómodo. Hay que recordar también que este circuito se le da muy bien a Lewis Hamilton, es el circuito en el que tiene prácticamente muchas victorias, en el que logró su primer victoria en Fórmula 1, su primer pole, y la verdad que se le da bien en este circuito. Logró superar a Charles Leclerc por poquito más de una décima, que lo decíamos, ¿no? Que por ahí venía de Miami, de un circuito en el cual había estado complicado, había estado lejos, pero Hamilton se lo volvió a ver con esa confianza que nos gusta al piloto británico. Bueno, ¿qué es lo que dijo Hamilton? Probablemente la mejor quali que hemos tenido en bastante tiempo, gran trabajo con los ingenieros, hemos cambiado la configuración y el coche ha sido fantástico de los libres 1. Hamilton, que recordemos, terminó en quinta posición, a casi 4 décimas del tiempo de la pole, pero quedó a media décima de largar en la tercera posición. Se metieron justito por delante los pilotos de McLaren. ¿Qué es lo que ha dicho los cambios? Ferrari llegó a Canadá con la necesidad de reaccionar, y Hamilton decidió cambiar ciertos puntos en su preparación. Hemos hecho pequeños cambios para la quali y tenía pinta de que... y tenía buena pinta, no sé qué ha pasado, si han extraído algo más al final, pero contento de estar ahí en la pelea, me he divertido mucho en pista, y además no he hecho el simulador y me he sentido mejor que nunca, así que seguiré haciéndolo de esta manera, supongo es lo que dijo Hamilton, teniendo en cuenta que apuntaba a Hamilton como para que iba a quedar en el top 3, daba la sensación, detrás de los Mercedes, pero se metieron los McLaren sobre el final, haciendo una buena quali ambos pilotos del equipo de Woking. Hemos trabajado duro analizando los datos en la última semana. Para mí eso es mucho más beneficioso. Uno, que me he centrado en el entrenamiento, y lo segundo, que hemos repasado todo en cuanto a estabilidad, equilibrio en curva, equilibrio mecánico, y una configuración que no habíamos usado nunca, y la verdad que ha cambiado el coche para mí. Espero que eso lo haga el resto del fin de semana, llevarlo bien. Hay que tener en cuenta de que Ferrari, a diferencia de los demás equipos, no trajo mejoras a Canadá. Ferrari y Aston Martin fueron los únicos que no trajeron mejoras, entonces por ahí de arranque pueden estar un poquito mejor. Eso por ahí también le favoreció un poquito a Aston Martin, que estaba un poco más cómodo, que se lo vio a Alonso luchando por cosas importantes, porque ya conocían el coche, tenían un setup de entrada, y los demás equipos estaban probando piezas nuevas, y eso puede afectar. La realidad lo vamos a ver después de que termine la sprint, y una vez que veamos en clasificación qué es lo que pasa, donde pueden hacer cambios en los coches, y por ahí los demás equipos pueden marcar una mayor diferencia. Pero es un gran inicio para Luis, que lo decíamos, ¿no? Que necesitaba un fin de semana fuerte y ha iniciado con el pie derecho. Bueno, hablando de alguien que ha iniciado con el pie, a ver, no sé si derecho, tampoco tanto con el pie izquierdo, porque creo que, teniendo en cuenta cómo inició el año, si le decís a Verstappen que en Canadá iba a estar a medio segundo, creo que te lo firma. Está bien, ese medio segundo es la diferencia entre el primero y el séptimo. Tiene a los dos Mercedes, los dos McLaren y los dos Ferrari por delante. Un holandés que, recordemos, viene de disputar las 24 horas de Nürburgring, que venía para ganarlas, pero sufrió un fallo mecánico su Mercedes y se quedó sin nada. Max, que se lo vio muy contento durante todo el fin de semana. En Fórmula 1 no se lo ve por ahí tan contento, pero el neerlandés va a salir séptimo en la sprint, y sus sensaciones han sido falta de confianza, es lo que refleja la nota. No me sorprende. No me sorprende, no me he sentido bien con el coche. Me costaba mucho la manejabilidad del coche. No podía bajar el pie e ir a tope, y eso hacía que fuera realmente muy difícil ser consistente. Es algo que tendremos que investigar.
Ahora sí, no sé qué estaba pasando, ahora estamos. A ver, hablando de esa inconsistencia, incluso Verstappen llegó a decir de que el coche rebotaba tanto que los pies se le salían de los pedales. Eso llegó a decir Max. En un circuito que recordemos tiende a ser por ahí, o tienden a levantar un poquito la altura a los equipos por el hecho de que, bueno, al ser un circuito callejero, puede estar un poquito más bacheados, hay que subirse mucho a los pianos en este circuito, y la verdad que da la sensación que el coche no está del todo cómodo, y eso lo veíamos incluso en la diferencia con su compañero de equipo, que pasó de ser 9 décimas, un segundo en Miami, a ser una diferencia de una décima en Canadá. Veremos, a ver, esto, si bien es algo que no es positivo para el sprint, creo que es positivo para el resto del fin de semana para Verstappen, teniendo en cuenta de que está incomodísimo con el coche, no puede manejarlo como él quiere y así todo quedó a medio segundo de la pole, o sea, quedó muy cerquita de los de delante, que donde den un paso en Red Bull, donde Verstappen esté más cómodo, puedan dar un paso adelante, seguramente pueden estar ahí peleando por cosas más importantes. Recordemos, Red Bull tiene un gran motor que es importante en este circuito y que, bueno, es algo, da la sensación de que se lo ve a Red Bull iniciando el fin de semana el sprint como nos tenía acostumbrados el año pasado o en los años anteriores, ¿no? Donde le costaba un poquito más y después a medida que avanzaba el fin de semana, cuando podían hacer cambios, sobre todo para la cual la carrera estaban mejor. ¿Qué dijo? No, no ha sido bueno, hemos mantenido configuración para el sprint, pero hay cosas que entender y esperemos que sea mejor para la clasificación, es lo que dijo Max Verstappen, que como, bueno, analizamos, todavía tiene margen el piloto neerlandés para mejorar. Como digo, viendo el medio vaso lleno, creo que es positivo teniendo en cuenta de que está tan incómodo con el coche estar a menos de medio segundo de un Ferrari, a una décima de los Ferrari, a medio segundo de la punta. La verdad que eso es lo que lo tiene que dejar tranquilo y donde puedan dar un pasito adelante, creo que puede ser candidato de cara a lo que pueda pasar en la quali después de la sprint y para el día domingo. Y hablando de alguien que creo que es candidato también a pelear por quali 3 después de la sprint va a ser un poquito más complicada, pero que hizo un gran trabajo el día viernes, Franco, teniendo en cuenta que no rodó en la práctica libre 1, que dio una vuelta de instalación solamente y que después dio las 2 o 3 vueltas en la quali 1 y un par de vueltas en la quali 2, no dio más de 5 o 6 vueltas en todo el día, así que trabajo fenomenal y lo que dijo Franco, hubo que meterle huevo porque realmente fue así, ¿no? Fue un fin de semana muy complicado que inició con problemas en el coche, problemas de la unidad de potencia, cambiaron la batería, batería nueva para Franco que lo deja al límite porque ya si tiene que colocar otra batería nueva va a tener que penalizar. Recordemos que hay 2 baterías para todo el año y esta es la Fórmula 1 que tenemos. Eh, pero bueno, es la realidad y es la situación en la que se encuentra, ¿no? Que acá dice una falla en su batería. Durante la vuelta de salida de boxe lo dejó sin posibilidad de participar en la única práctica libre del fin de semana. A ver, me produce dudas si realmente esta falla en la batería, justo cuando hizo la primera vuelta del fin de semana, un producto de mala instalación o de algo de que dañó la batería. No me sorprendería que sea algo de eso. Sabemos lo sensible que son estas unidades de potencia y por ahí algo de eso puede estar relacionado porque es muy raro que pase eso, ¿no? Bueno, se queda sin una batería, lástima para Franco, y es la situación en la que se encuentra, ¿no? A ver, en cuanto al resto, hizo una quali 1 en la que fue de menos a más, que es muy difícil en este circuito porque evolucionó tanto el circuito, no giró, es un circuito muy desafiante, están muy cerca de los muros, la verdad que un gran trabajo de Franco que terminó en la 13ª posición, pero que quedó a poquito más de una décima, décima y media de meterse a la quali 3. Hubo que meterle huevo a la cuestión, pero no fue para nada fácil, dijo Franco. Creo que fue un día largo sin vueltas, así obviamente no fue lo ideal. No pude girar en la práctica libre 1, una pista muy difícil, una pista que requiere mucha confianza, donde además hay mucho polo, mucha tierra. Eso es característico de los circuitos así urbanos, ¿no? Donde hay mucha evolución, que se lo vio sobre todo en la quali, y es muy difícil y es muy fácil cometer un error. Entonces es complicado encontrar el límite y tener ese margen, así que yo creo que hizo un gran trabajo Franco. Creo que tener que hacer la clasificación tan al límite después de apenas 2 vueltas fue complicado, pero lo sacamos adelante. Maximicé bastante lo que tenía con poca experiencia. O sea, dice acá nada más que mirando cámara a bordo. Claro, se pasó toda la práctica libre 1 abajo. Obviamente hay que seguir trabajando. Estamos un pelín peor que en Miami. Así que hay que entender el porqué y trabajar para estar un poco mejor. Pero bueno, creo que después del sprint, de cara a lo que se viene en la otra clasificación, creo que son candidatos a estar en Quali 3. Recordemos que ambos coches están iguales a partir de Canadá. Y también el hecho de Franco de este fin de semana, tener en cuenta que si Franco
tenía que ir al límite y tenía que cuidar el coche porque donde tenía un pequeño roce con el muro, dañaba un alerón o algo, no hay pieza de repuesto en Alpine. Están completamente al límite y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Em, ¿Qué más dijo? Lo positivo, acá dice, era un fin de semana muy complicado, con otro porque son pistas muy diferentes, acá hay menos grip, es un circuito callejero con mucho polvo y tierra, lo que dijimos, Miami hacía calor, acá es fresco. Pero por lo menos en los datos se ve una ganancia en la carga aerodinámica, eso es importante, ¿no? Teniendo en cuenta que está con el alerón trasero y con las piezas que no tenía en el circuito de Miami. Pierre sí pudo hacer la comparación con el alerón viejo porque yo no generé la práctica libre 1, él sí lo hizo y obviamente el nuevo alerón es mejor, aunque capaz no tanto como esperábamos. El piso nuevo también parece ser un poquito mejor. Bueno, es un avance, es mejor, no tanto como esperaban, pero hay que ir corrigiendo esa subvirancia que tienen las curvas de alta velocidad, que por ahí no se puede confirmar del todo en este circuito, ¿no? Se va a confirmar más en los circuitos que vengamos más adelante que tengan esas curvas de alta velocidad. Son cambios grandes y evolución importante. Al final, fabricar un alerón, un piso nuevo implica una inversión enorme. Capaz el rendimiento no es tan grande como esperábamos, porque detrás hay muchísimo trabajo para hacer un piso y un alerón completamente nuevo, así que vamos a seguir trabajando para entender mejor el paquete, pero creo que después de un día sin girar, haber dado apenas 5 vueltas y quedar cerca de la quali 3 no es tan mal. También hay que tener en cuenta de que, a ver, trajeron mejoras en Miami, poco pudieron probar porque hubo una práctica y después tuvieron todas sesiones competitivas, o sea, de clasificación que se gira poco y las carreras, ¿no? Entonces, por ahí no se puede probar de la manera que ellos quieran. En Miami, en Canadá lo mismo. Venimos de fin de semana al sprint donde han colocado las mejoras y eso es complicado, ¿no? Ya cuando vayamos a los próximos fines de semana ya van a poder trabajar mejor y terminar de optimizar y entender todo, que eso va a ser positivo. Pero da la sensación de que si el día sábado pueden tener un buen día, obviamente hay que cuidar el coche, evitar inconvenientes en la sprint. Hay muy poco para ganar y mucho para perder. Hay que tramárselo más como un test esto de equipos, teniendo en cuenta de que si no falla alguno de los coches de arriba, no se va a poder sumar puntos. Entonces, trabajar por ese lado y optimizar todo de cara a lo que va a ser la clasificación, que ahí sí va a ser, yo creo, una mejor posibilidad tanto para Franco como para Pierre. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinas, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motors por Planet. Adiós.